Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo. Proclamando a Jesucristo. Con el pastor Moisés Ramos Cedillo. Quédese con nosotros. Un saludo muy especial para los oyentes del programa Proclamando a Jesucristo. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tengo este día sábado de transmitir su palabra, y voy a tomarme unos minutitos para presentar este tiempo a Dios, para pedir la dirección a través del Espíritu Santo, ya que el propósito de compartir por este medio es para bendecir a los oyentes. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias una vez más por esta nueva oportunidad que me permites de compartir tu palabra por estas ondas radiales. Te doy gracias, buen Dios, porque sé que de acuerdo a cómo los oyentes dispongan su corazón para atesorar su palabra, así serán bendecidos. Te doy gracias, buen Dios, y te pido la guianza a través del Espíritu Santo para que pueda de esa manera llevar bendición a los oyentes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias y pongo en tus manos este tiempo que me resta para compartir tu palabra. Amén. Bueno, ya es un programa más que Dios concede, y quiero decirles que tengan un poco de paciencia, ya que estos 30 minutos se van muy rápido y sé que usted será bendecido. Y váyase conmigo a la palabra del Señor en Proverbios 22. Aquí voy a leer unos 2 versículos. Lea conmigo el capítulo 22, verso 6. Dice el proverbio: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Cuando medito en esta palabra, pues me hace pensar la responsabilidad que Dios nos da como padres de instruir a nuestros hijos. Y cuando nosotros aprovechamos la oportunidad como padres para instruir a nuestros hijos, para que cuando sean ya adultos estén bajo la instrucción que en la niñez se les dio. Creo que no todos tenemos la oportunidad de estar con nuestros hijos en el tiempo de la niñez, pues a mí me tocó esa experiencia. Ya algunos de los que me conocen la saben, mi historia, pero los que no me conocen, pues déjeme decirle que cuando mis niños o mis hijos eran niños, pues tuve que viajar hacia los Estados Unidos, y en ese tiempo pues fue mi esposa la que quedó tomando esa gran responsabilidad de la instrucción de nuestros hijos. Y a lo que he llegado a entender es que cuando la madre es temerosa de Dios, le va a engendrar la palabra del Señor, y cuando llega el tiempo donde los hijos son conscientes de que ya son personas que pueden tomar sus propias decisiones, ya en ese tiempo es cuando ellos tienen que tomar la decisión que el ser humano necesita tomar. Pues reconocemos que el evangelio no es hereditario, el evangelio no es por herencia, sino que el evangelio de Jesucristo es por medio de la fe. Y
cuando nosotros como padres instruimos a nuestros hijos en el camino de la verdad, pues reconocemos que el camino de la verdad es Cristo. Nosotros podemos darle una buena instrucción a nuestros hijos enseñándoles buenas costumbres, pero ya instruirles en el camino verdadero, en el camino que Jesucristo marcó, ya ese es otro nivel de enseñanza. Y hoy quiero decirle a aquellos padres que son ya cristianos conocedores de la palabra de Dios, necesitan poner mucha atención en esto. Y lo primero que se manifiesta en los padres cristianos es un vocabulario completamente diferente, pues la palabra nos enseña, si nos vamos a Mateo, en Mateo capítulo 12, verso 35 al 37, vamos a leer. Dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pues reconocemos que la salvación viene a través de creer en Jesucristo. Y cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, hemos pronunciado palabras de vida, es cuando realmente nuestro vocabulario va a manifestar un cambio total en la vida de nosotros. Y algo que me hace meditar es en aconsejar a los padres que tienen la oportunidad de tener a sus hijos pequeños. La instrucción al niño tiene que ser usando un vocabulario saludable, pero si no hay limpieza en el interior del corazón de la persona, definitivamente no puede haber una buena enseñanza. ¿Por qué? Porque hay padres, hay madres que con insultos quieren instruir a sus hijos, y esa no es la forma de instruir al niño. Pues déjeme decirle que cuando nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, se tiene que manifestar un nuevo vocabulario, y todo eso es importante que usted, amado oyente, se dé cuenta cómo está instruyendo a sus hijos. Pues es diferente cuando los padres no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Pero si usted ya es creyente, seguidor de Jesucristo, usted necesita empezar a tomar en cuenta esto, que no es con insultos que se instruye a los hijos. Tiene que ser con la gracia, con el amor que Dios da. Reconocemos, aquí también hay otro versículo que me gusta mucho. De hecho, hace poco estuve predicando de esto, ya que he tenido un buen tiempo de estar predicando acerca de la limpieza de corazón, y usted sabrá por qué. Pues aquí en el 22 de Proverbios, en el capítulo 22, verso 11, dice: el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, ya nos volvemos amigos de Dios. Y qué mejor, con un corazón limpio nosotros vamos a tener esa amistad con nuestro Dios, y vamos a llegar como hijos muy amados de Él. ¿Por qué? Porque estamos usando un vocabulario espiritual, un vocabulario que realmente agrada a Dios. Y déjeme decirle que cuando nosotros estamos en el camino de la verdad, realmente vamos a manifestar una conducta totalmente diferente. Reconocemos eso, que la palabra es clara y tenemos que entenderla de acuerdo a cómo nos ha sido enseñada. Y por eso es importante que nosotros reconozcamos lo que dice la palabra. Dice en Romanos 8:11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cuando nosotros reconocemos que somos hijos de Dios,
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto lo vemos en Romanos mismo, Romanos 8:16, ahí dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, necesario es que hagamos uso de la palabra de Dios, reconociendo que si realmente somos creyentes, como le decía, seguidores de Jesucristo, necesitamos esa conducta de hijos de Dios, y entonces vamos a hacer familias que vamos a marcar la diferencia para enseñarle a otros de que el Evangelio de Jesucristo cambia la vida del ser humano. Quizá usted dirá, ¿por qué me enfoco tanto en esto? Pues déjeme decirle que el Evangelio, como le decía, no es religión, no es hereditario. El Evangelio tiene que ser por convicción, tiene que ser por fe, por creer en Cristo. Por eso hoy, a cada oyente que me está escuchando, quiero decirle que necesita usted reconocer realmente si usted está instruyendo a sus hijos en el camino de la verdad. Recordemos que la palabra es clara, como le decía la vez pasada, en un mensaje le decía que dice la palabra que el corazón del hombre es malo desde su juventud, y reconocemos eso. Desde su juventud, mientras el hombre está en esta tierra, siempre va a tender a vivir en el pecado, porque es la naturaleza del hombre. Pero cuando nosotros hemos venido reconociendo a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, lo primero que se manifiesta es un vocabulario totalmente diferente a las personas que no conocen de Dios. Y como dice la palabra, que por nuestras palabras seremos justificados, pero también por nuestras palabras podemos ser condenados. Quiera el Señor, estimados hermanos, que nos halle adiestrándonos en la palabra. Por eso, sin el conocimiento de la palabra, el pueblo perece, y necesario es, mis amados hermanos, que nos instruyamos bajo la palabra. La palabra ha sido dada para eso, para que nosotros vayamos aprendiendo, como decía ahí la palabra, que de toda palabra ociosa que los hombres hablan, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces es importante reconocer eso, que el hombre, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Entonces, si nosotros atesoramos la palabra de Dios en un corazón limpio, nosotros vamos a dar una buena enseñanza, no solamente a nuestros hijos, sino a todos los que están a nuestro alrededor. Porque sí, debemos de reconocer eso, de que nosotros somos personas que estamos caminando en un mundo donde hay mucha maldad. Y si nosotros amamos la limpieza de corazón, como dice en Proverbios, vamos a hallar amistad con el Rey, vamos a hallar gracia ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo mismo, que dice la palabra que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Reconocemos que la palabra es bien clara. Jesús mismo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y si nosotros guardamos la palabra de Dios en un corazón limpio, entonces esa abundancia de palabras van a ser palabras de bendición que van a bendecir a los oyentes, van a bendecir a aquellos que nos escuchan. Por eso siempre mi mensaje será el mismo de siempre: cambio de vida. Anhelemos, amados hermanos, a cambiar de vida. Esto me compromete a mí cuando predico de esta manera, me compromete a ser mejor cada día. Y yo puedo decirle con seguridad que a través del anhelo de mi corazón de ser una mejor persona cada día, es cuando Dios me va cambiando y puedo ver que los anhelos de mi corazón se van siendo realidad. ¿Por qué? Porque estoy anhelando esa limpieza de corazón. Entonces Dios se va manifestando a favor
y empiezo a darme cuenta que un creyente que no tiene experiencias personales con el Señor no es un creyente realmente que está viviendo la realeza del Evangelio. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos a orar, aprendamos a hablar con Dios, porque de esa manera usted va a conocer a Dios. Pero si usted es un creyente que no ora, un creyente que no está en una relación personal con Dios por medio de la oración, ¿cómo puede instruir a sus hijos? No tiene la gracia de parte de Dios. Entonces es importante eso. ¿Por qué? Porque llega el tiempo donde dice la palabra que el padre o el hijo no dará cuenta por el pecado de su padre, ni el padre dará cuenta por los pecados de sus hijos, porque dice, allá en Ezequiel habla y dice, el alma que pecare, esa morirá. Y entonces quiere decir que nosotros ya cuando llegamos al tiempo donde los hijos crecen, ya ellos son responsables de sus pecados, de su conducta. Entonces usted tiene que meditar en eso. Mientras sus niños o sus hijos son pequeños, usted tiene la gran oportunidad de instruirlos en el camino, como dicen Proverbios. Entonces, allá cuando ellos sean viejos, ellos no se van a apartar de ese camino. ¿Por qué? Porque usted los instruyó en el tiempo indicado. Pero si él se aparta, pues él pagará la consecuencia de su conducta. Por eso hoy vengo a decirle que esta no es una prédica más. Esto no es un sermón más. Esta es una nueva oportunidad que Dios le concede, que venga a conocer realmente el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Cristo cambia la vida del hombre. Por eso, como le decía, estaba predicando hace unos días en la internet y Dios me daba este pequeño mensaje y muy profundo, por cierto, porque me decía el Señor a mi corazón que el que tiene a Cristo, lo primero que manifiesta es amor. Por eso una persona que es muy amorosa, el amor de Dios va a ser de bendición. Y otra cosa que se manifiesta es gozo. Las personas en Cristo siempre estamos gozosas, siempre tenemos paz a pesar de las circunstancias. Ya Dios nos permite ser pacientes. ¿Por qué? Porque hemos encontrado esa fuente inagotable en Cristo Jesús. También somos personas que nos mantenemos por medio de la fe. Nos hace bondadosos, nos hace entrar a esa oportunidad de tener esa mansedumbre. Ya no somos personas que transmitimos el mensaje con rabia, con enojo. Tratamos a las personas con el amor de Cristo. Por eso es importante que nosotros tengamos mucho cuidado a quienes escuchamos, a quienes seguimos. Debemos de darnos cuenta que la palabra nos recomienda ser seguidores de Jesucristo, ser imitadores de Jesucristo. Y algo que Jesucristo siempre, o Jesús decía: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Realmente la humildad, la mansedumbre, eso solamente se puede obtener a través de reconocer que Jesucristo es el Señor y que es el centro en nuestra vida. Por eso realmente pude entender de que si hay amor en nosotros, si hay gozo, si hay paz, si hay paciencia, si hay benignidad, si hay bondad, si hay fe, si hay mansedumbre y templanza, esto solamente nosotros reconocemos que lo podemos obtener cuando hemos venido a Cristo. Por eso siempre me hacía hacer el llamamiento a aquellas personas que para obtener esto solamente tienes que abrir tu corazón a Jesús. Quizás tú eres una persona que no has experimentado lo que es el amor de Dios, no has experimentado lo que es el gozo, lo que es la paz, lo que es la paciencia, lo que es la benignidad, lo que es la bondad, lo que es la fe, la mansedumbre y la templanza. Es porque realmente no has abierto tu corazón al Señor. La palabra es clara y nos enseña que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando nosotros hemos entrado en este
nuevo caminar, es cuando realmente vamos a poder darle la instrucción a nuestros hijos. Pues recuerdo que en ese tiempo que no tuve la oportunidad de estar con mis hijos cuando eran pequeños, pues mi esposa fue la que estuvo con ellos y ella siempre les estaba enseñando el camino de la verdad. Ahora que ellos ya son grandes, ellos son responsables de su conducta y doy gracias al Señor, pues la conducta de ellos pues no es tan mala hacia los ojos naturales, pero allá en la intimidad solo ellos sabrán cómo está la relación con Dios. Pero ahí estamos orando para que ellos realmente lleguen a enamorarse del Señor de una manera muy especial, como lo hemos hecho nosotros como padres, ya que el centro en nuestra vida, de la vida de mi esposa y de mi vida, es Cristo. Y cuando nosotros pues vemos la conducta de nuestros hijos, podemos ver que no es una conducta quizás como cuando yo era joven, pues les veo su conducta más saludable que mi conducta cuando era un joven. Entonces puedo darme cuenta que sí ha valido la pena conducirlos en la niñez en el camino de la verdad. Pero ya ellos tienen la oportunidad de ellos conducirse de acuerdo a la fe que ellos le pongan a este caminar en el Evangelio. Porque déjeme decirle que el Evangelio es poder de Dios, pero para aquel que cree. Pero el que no cree definitivamente no va a poder vivir este evangelio, porque el evangelio es fe, y la fe se empieza a hacer uso de la fe desde el día que venimos a Cristo. Por eso quiero decirle que si usted reconoce que Jesús es el Señor, usted esto lo confiesa con su boca, que Jesús es el Señor, y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, usted es salvo y usted ya no será condenado. ¿Por qué? Porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces usted viene a obtener esa salvación en Cristo. Entonces usted va a tener la gracia de parte de Dios para instruir a sus hijos. Y quizá usted ya es una persona adulta y sus hijos están ya grandes y no tuvo la oportunidad de instruirlos en el camino de la verdad. No se preocupe, dice la palabra en Hechos, habla y dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso lo puede ver en Hechos 16:31. Ahí un hombre hizo una pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta que se le dio a este hombre fue esa. Aquel hombre, inspirado por el Espíritu Santo, le pudo decir estas palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Déjeme decirle que cuando nosotros creemos en Cristo, viene la salvación para nuestra familia, y es una promesa y usted se aferra a esa promesa. Entonces quiere decir que aunque usted esté viejo y usted apenas está viniendo a los pies de Cristo, nunca es tarde. ¿Por qué? Porque Dios nunca llega tarde a la vida del ser humano. Entonces déjeme decirle que hay oportunidad. Aquí vemos esa gran palabra de Pablo, que le pudo decir a este hombre carcelero, y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces muchos testifican de esto, que cuando ellos han creído en esta gran verdad, ya que la palabra de Dios es la inspiración de Él mismo a través del Espíritu Santo, usando a grandes hombres, entonces la palabra inspirada por Dios se cumple. Entonces si usted apenas está entrando al Evangelio de Cristo, déjeme decirle que si usted es la cabeza en su familia, en su hogar, usted va a darse cuenta que viene salvación para su familia. Entonces no importa que no haya instruido a sus hijos cuando era niño, porque usted no conocía del Señor, pero entonces usted lo que va a hacer es limpiar su corazón, como dice ahí en Proverbios, que el que ama la limpieza de corazón hallará amistad con el Rey. Sus palabras serán aceptadas en el trono de la gracia, y usted va a poder presentar a su familia en oración, pidiendo por su familia, pidiendo a Dios que su familia se convierta a Jesucristo, y usted va a ver que va a venir esa gran bendición. ¿Por qué? Porque dice: el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. Cuando el creyente llega con un corazón limpio, expresando palabras a la presencia de Dios, es cuando usted se va a dar cuenta que va a venir las experiencias. ¿Por qué? Porque Dios le va a conceder los anhelos de su corazón. Dios no concede anhelos de un corazón
corazón que esté sucio. Por eso es importante que nosotros anhelemos esa limpieza de corazón para que nuestras oraciones, nuestras súplicas lleguen a la presencia de Dios como un olor fragante. Y de esa manera vamos a ser creyentes de bendición aquí en la faz de la tierra. Hoy es una nueva oportunidad que Dios te concede de que escuches este mensaje, ya que quizás muchas veces repito los mensajes. ¿Por qué? Porque son mensajes apremiantes para estar preparados en este caminar. Yo tengo la oportunidad de estar aquí cerca en esta zona para quizás ir a visitar a algunas personas que de alguna manera quieren quizás personalmente que les hablemos de la palabra. Pues en unos meses estamos aquí en esta zona. Dios sabrá si nos concederá el privilegio de conocer a aquellos que anhelan que nos conozcamos. Pues el hecho de que anhelemos conocerles no quiere decir que queremos a recibir idolatría de las personas, de ninguna manera. Lo que pasa es que es importante la amistad. Uno se siente bien conocer a nuevos siervos de Dios, nuevas familias. A mí me gusta eso. ¿Por qué? Porque es la vida en Cristo. Buscad la paz con todos, dice la palabra. Buscad la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es importante eso, reconocer que el hecho de que anhelemos conocer no es porque realmente uno quiere transmitirle a los oyentes a que lo idolatren, porque de ninguna manera estamos predicando para eso. Estamos predicando, ¿por qué? Porque he creído en lo que dice la palabra, que he sido llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y las virtudes de Cristo, ya le he dicho que son muchas, y de algunas que yo voy conociendo, pues me siento dichoso de conocerlas y querer transmitirle a otros. Por eso es bien importante que usted tome en cuenta estas palabras. Realmente no lo hago por obtener fama, definitivamente no es por eso. Lo hago porque he sido llamado a pregonar la palabra, y por eso es una gran bendición que Dios me haya permitido tener esta relación de hermanos en Cristo con los hermanos de Radio Nazaret, porque ha sido un medio donde Dios nos ha permitido proclamar a Jesucristo. Y gracias al Señor que el proyecto de la repetidora en Torola se está llevando a cabo de una manera muy especial, ya que Dios es el que provee, y cuando nos concede a nosotros el privilegio de poner un granito de arena, lo hacemos porque estamos agradecidos con Dios y porque me identifico con los hermanos, ya que el ministerio en el cual Dios me ha incursionado es un ministerio por la fe, y así puedo ver los hermanos de Radio Nazaret, que ellos por medio de la fe están haciendo las cosas que están haciendo, como viendo al invisible, porque así tiene que ser. Cuando ponemos la mirada en Cristo es por medio de la fe, ¿verdad? Reconocemos que la palabra es clara y dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por las obras que hacemos. O sea que el hecho de que nosotros estemos poniendo un grano de arena en la aportación, en esa caseta, en ese nuevo proyecto, no significa que eso nos hace aceptos a Dios. Lo que nos hace aceptos a Dios es tener un corazón limpio, agradable ante Dios. Entonces nuestras obras van a ser contadas ante la presencia de Dios, porque se están haciendo por medio de la fe. Entonces para mí es un privilegio. Quizás ya muy pronto estaremos ahí en Torola conociendo nuevos hermanos. Estaremos ahí en Carolina. Déjeme decirle que le digo de esta manera porque este programa lo hago pregrabado, pues estoy aquí, hoy me encuentro aquí en la ciudad de La Esperanza y lo estoy haciendo así de esta manera. ¿Por qué? Porque este es el medio que Dios me ha puesto de compartir la palabra, haciendo uso de la tecnología, y gracias al Señor que hay hermanos dispuestos. Dios bendiga al hermano Celso, hermano Marvin, que se encargan de transmitir esto de esta manera. Pues yo les envío la grabación y ellos lo transmiten. Pero si lo pudiera hacer en vivo y en directo, le aseguro que lo haría. Pero esta es la forma en que Dios me está permitiendo. De hecho, después de grabar este mensaje, tengo que ir a un lugar donde tengo que enviarlo hacia el lugar allá.
pero déjeme decirle que para mí es una bendición y me siento como si estuviera frente a usted hablándole del consejo de la palabra. Así es que déjeme decirle que si usted es padre de familia, una vez le digo, instruya a sus hijos en el camino de la verdad para que cuando sean viejos ellos puedan no apartarse del camino de la verdad. Así es que de esa manera usted les va a enseñar a sus hijos que cuando hay limpieza de corazón, ya que esto es para nosotros los que ya tenemos el uso de razón, para gente adulta, nos damos cuenta que de acuerdo a la instrucción que nos dieron en la niñez, y no solo en la niñez en lo natural, también en la niñez espiritual. Por eso yo siempre he recomendado que nosotros tenemos que en la niñez espiritual, hablando a personas recién convertidas, necesario es que nos alimentemos con la palabra del Señor para que seamos creyentes saludables y seamos bendecidos para bendecir. Buen Dios, te doy gracias por esta oportunidad. Dejo esta palabra como una semilla sembrada en un buen terreno. Yo sé que un día va a dar fruto al 100%. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, fue para mí un gran, enorme privilegio dejarle esta palabra en su corazón, y si usted todavía no ha recibido a Jesús como su Salvador, pues déjeme decirle que hoy puede ser la oportunidad que Dios le está dando para que usted lo reconozca en su corazón y lo reciba y empiece a manifestar un cambio que nunca usted había experimentado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dará testimonio a su espíritu de que usted ahora es hijo de Dios. Que el Señor le bendiga. Si Dios nos permite, muy pronto estaremos quizá personalmente allí compartiendo en la cabina de radio, y pues si Dios nos permite estaremos conociendo nuevos hermanos ahí en Torola, donde están el proyecto de la repetidora, y yo creo que muy pronto estaremos por ahí y será una gran bendición. Así es que, hermanos de Carolina, les amo mucho y gracias por esta gran oportunidad que me han dado este día de transmitir la palabra. Que Dios les... La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presentó su programa Proclamando a Jesucristo con el pastor Moisés Ramos Cedillo. Si tiene acceso al correo electrónico, escríbame a la siguiente dirección: moisesramos_medio38@hotmail.com.